cruzar una frontera difícil, volvimos a recorrer el otro lado del mapa y llegamos a Rostov del Don, al sur de Rusia, muy cerca del mar de Azov. Esta vez mi esposa Datse no me pudo acompañar, pero vamos a recorrer sus calles para ver qué nos encontramos y compartirlo con ustedes. En la orilla izquierda del majestuoso río Don, donde las aguas anchas serpentean hacia el mar de Azov, como una arteria vital del sur ruso, se erige Rostov del Don, la bulliciosa capital de la región de Rostov, con su 1.000.000 de almas. Las bamboleantes anatomías pululan a nuestro alrededor. Las calles de Rostov del Don son una verdadera fiesta para los ojos. Fundada en 1749 por orden de Isabel I como fortaleza militar para custodiar las rutas comerciales, esta metrópoli cosmopolita, llamada la Puerta del Cáucaso por su rol como puente entre Europa y Asia, fusiona el lejano legado cosaco con un pulso moderno de industria y cultura. Rostov del Don no es Moscú ni San Petersburgo, sus jóvenes lo saben, y aquí la vida avanza a otro paso. Las tardes se llenan de risas en los cafés del malecón, de bicicletas junto al río y de música urbana que mezcla influencias rusas, caucásicas y occidentales. Estamos interesados en conocer tus opiniones sobre lo que estás mirando. Nuestro trabajo tiene como objetivo hacer que te sientas como si estuvieras aquí y sería bueno saber si lo estamos logrando. Entre los jóvenes hay una mezcla de tradiciones cosacas y espíritu moderno. Los jóvenes de Rostov se muestran orgullosos de su ciudad, pero no resignados a sus límites. Hablan de negocios, de viajes, de proyectos creativos. Algunos participan en programas de voluntariado o tecnología y otros en iniciativas culturales o deportivas. Aquí la estética importa como en todo el sur del país, pero también el ingenio y el trabajo. Muchos estudian en las universidades locales con la esperanza de construir un futuro sin tener que emigrar al norte. Aunque la cercanía con la frontera ucraniana introduce cierta tensión en el aire, la juventud rostovita parece mirar más allá del conflicto. En sus redes sociales, los temas giran en torno a la música, la moda y la autoafirmación, en el sentido de que somos del sur, pero no somos provincianos. El amanecer despierta con el ajetreo del puerto fluvial, uno de los más activos de Rusia, que exporta trigo de Kubán y maquinaria pesada hacia el Cáucaso y más allá. La economía, pilar del sur ruso, gira en torno a la agricultura mecanizada, la metalurgia y el sector energético, con fábricas como Rostelmash produciendo tractores que surcan los campos lejanos.
avenidas anchas de Rostov como la Bolshaya Sadovaya, la Champs-Élysées de Rostov, los residentes compran frutas frescas en bazares al aire libre o sorben café en terrazas con vista al río, donde el clima continental, con inviernos fríos a -3 grados y veranos cálidos a más de 25, permite paseos eternos. La cultura es el alma de Rostov, un mosaico de influencias cosacas, armenias y judías que impregna cada rincón. El malecón del Don, con sus 2 kilómetros de paseos iluminados, es el corazón social. Aquí las parejas bailan al son de los acordes en festivales veraniegos y los turistas capturan atardeceres que tiñen el agua de púrpura. La calle Pushkin peatonal y neoclásica rebosa de cafés literarios y fachadas del siglo XIX, evocando la era dorada de los mercaderes. En Rostov, museos como el Regional de Bellas Artes, con su colección de íconos y pinturas impresionistas, y el Teatro Dramático Maxim Gorki es uno de los más antiguos de Rusia y acoge óperas y ballets que llenan las noches. No faltan en Rostov tesoros como el Parque del Recreo, con su Rueda de la Fortuna y el Acuario, el Zoo de Rostov, uno de los mayores del país, donde familias pasan domingos enteros admirando leones y elefantes. La gastronomía es un festín de sabores cosacos y vinos del Don. Se saborea en tabernas del centro, mientras el Aquapark H2O ofrece escapes acuáticos para los calores del verano. En redes, videos virales de un paseo eterno por el Don capturan el espíritu despreocupado. Locales remando en kayaks o haciendo picnics bajo sauces centenarios. En una ciudad cercana a la guerra, los locales se aferran a lo esencial. Trueques en mercados, conciertos improvisados y solidaridad vecinal que transforman la tensión en comunidad. El río Don sabe mucho de invasiones y sus pescadores aún siguen remando. En esta ciudad de contrastes, donde el eco de los viejos tambores cosacos choca con las noticias del frente de batalla, la vida persiste testimonio de que incluso en la tormenta, los rusos del sur saben bailar con la tempestad.
Nos hemos propuesto convertir en arte el diario vivir de cualquier rincón del planeta. Que cada video sea una poesía a la vida. Viajar es hipervivir y esperamos que les haya gustado este breve video sobre Rostov del Don. Si así fue, te pedimos que nos ayudes, suscribiéndote al canal, que le des me gusta a este video y nos vemos en el próximo.